estado de la plantilla de la tropa? Bueno, esta semana tuvimos los percances musculares de Jimmy y de Primo en Villagarcía durante el partido, y después, bueno, está la sanción de Roque por acumulación de tarjetas, y después Pablo Antas, que notó unas molestias en la pierna derecha y bueno, se hizo unas pruebas ayer y también tiene una microrotura. Ya durante el partido, dice que el partido lo acabó cargado, que notó así una pequeña sensación de dolor en un punto y ya el lunes ya no pudo entrenar y se le hizo una ecografía y tiene una pequeña microrotura. Entonces bueno, en principio para este fin de semana va a ser baja también. Después el resto, Guille en principio ya está 100% y bueno, y el resto contaremos con todo el mundo. Guille, claro, ahora es lo que decía yo el otro día en el periódico, no sé si es de esos problemas que se plantean a un entrenador, ¿no? Ahora vuelve Guille, vuelve con la lesión, sí. Que ha entrado más o menos, lo ha hecho bien, portería cero, has ganado, tal, y cada juego. Bueno, pues lo que tú dices, bendito problema, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo durante la semana es observando estados de forma, pensando en plan de partido también, y en función de eso, pues decidiremos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se ha reincorporado al grupo, que es uno más sumando, para fortalecer el equipo, y ya te digo, entre mañana pasado tomaremos decisiones de quién juega, y ojalá acertemos y lo hagan los chicos lo mejor posible, por el bien de ellos y sobre todo por el bien del equipo. De esos jugadores que llegan dudosos, incluido Álvaro Casas, respondieron bien en el partido y, bueno, no sé si uno era también Pablo Antas. No, de Pablo no sabíamos nada, lo que pasa que, bueno, sí que es cierto que bueno, llevamos entrenando muy fuerte y dándole mucha importancia a la parcela física desde el principio de temporada, y ahora seguramente con las lluvias los campos están más pesados. El campo de San Lázaro 2, donde entrenamos, pues es una maravilla poder entrenar en césped natural, pero es cierto que ahora está mucho más pesado. Entonces, bueno, nosotros quizás un poquito lo achacamos a eso, ¿no? Entonces estamos en una parte de la temporada donde tenemos que solventar este tipo de problemas. Ahora esta semana bajamos un poco el ritmo, sobre todo en la parcela física. La semana que viene haremos un poco lo mismo, sobre todo previendo también el partido que nos vamos a encontrar en Ceares, y a partir de ahí pues descansar una semana que seguro que nos viene fenomenal para volver con nuevas fuerzas. Que estáis pidiendo un kit car, ¿no? Sí, ahora mismo sí que seguramente, por lo que te decía, ¿no? Por el estado general de la plantilla, que sí que notamos cierta fatiga muscular sobre todo, no nos vendría mal un descanso, pero bueno, en cualquier caso, ya te digo, dentro del trabajo que estamos haciendo semanalmente, los chicos están trabajando fenomenal. Lo único que hemos hecho es reducir un poco quizás los tiempos y manejar un poco la situación para poder llegar lo mejor posible a los domingos y poder competir. Bueno, como esto ya publiqué también el otro día, que va de 2, ganas 2, pumba, pierdes 2 para abajo, ahora habéis ganado 2, y te veías antes fuera de la zona de ascenso, ahora metido, pero hay que cerrar bien el añito porque ahora 2 malos para cerrar. Sí, sobre todo que esta competición está muy igualada, ¿no? Cualquier equipo, esta semana a ver los resultados, los equipos de abajo ganan, cualquier equipo te puede dar sorpresas. Nosotros sabemos que este fin de semana nos vamos a encontrar contra un rival muy serio, ¿vale? Un equipo que hace muchas cosas bien y que también hace muy poquitas cosas mal, entonces vamos a tener que dar nuestro mejor nivel para poder competir con ellos, ¿no? Entonces, bueno, el equipo está concienciado de que nos quedan 8 o 9 días que tenemos que ir a full todavía, antes del parón de Navidad, y ojalá, pues oye, este trabajo que estamos haciendo se refrende en buenos resultados. Creo eso. Ha perdido, es que ganas y pierdes por la mínima, y mínimos detalles pues te llevan un poquito más abajo, pero bueno, peligroso, ¿no? En la línea de salida, como siempre digo, era de los candidatos. Sí, y después, bueno, viendo sobre todo con más detenimiento esta semana, ves un equipo con mucho oficio, ¿vale? Con gente muy contrastada ya en esta categoría, y sobre todo es un equipo que necesita muy poco para generar problemas, ¿no? Peligro. Tiene gente arriba, Dorian, Juan, Nacho García, Jorge Fernández, gente experimentada y que sabe manejar los tiempos de los partidos, y después, oye, ellos tienen la confianza de que saben que si están juntitos en bloque, pues después de poco, pues a veces por fútbol directo, una transición te puede generar problemas. Ya te digo, es un equipo que nos va a exigir muchísimo, sobre todo que no nos podemos despistar a lo largo de los 90 y pico minutos, que tenemos que estar equilibrados para que en el momento que haya pérdidas poder saltar, apretar e intentar recuperar antes para no dejarlos correr.
Pantas es un poco el que da equilibrio ahí, ¿no? Entre el ataque y la defensa. Primo arriba, supongo unas características también muy marcadas. ¿Pueden afectar al planteamiento de partido o hay que buscar un poco? Sí, no, evidentemente. Naturales? Sí, no, evidentemente vamos a buscar sustitutos naturales dentro de un plan de partido, ¿no? Un poquito también por viendo los estados de forma de la gente, el campo en el que vamos a jugar, que evidentemente el estado del césped no estaba como el del fin de semana pasado, y bueno, y después un poquito pensando en lo que nosotros tenemos que hacer o creo que hacemos bien. Entonces, en función de eso hemos pensado un plan de partido y estamos pensando la gente más idónea para eso, pero evidentemente tanto la baja de Pablo como de Primo son muy importantes por el rendimiento que nos han dado hasta el día de hoy, y lo que nos queda es apoyar a la gente que va a jugar en su sitio, que saben que tienen toda la confianza tanto del cuerpo técnico como de sus compañeros, y a partir de ahí animarlos para que den su mejor nivel y ayuden al resto. Un inciso, por Jimmy estamos por supuesto que entre Salado. Es una opción. Es una opción. Perdón, Manolo. Bueno, y Saro por el otro lado, tampoco tiene mucho más donde... Sí, en principio la idea es que sean los sustitutos naturales, sí. Sí que es cierto que a lo largo del año sí que pensamos en alguna alternativa, pero bueno, no queremos tampoco exponer a los chicos sin haberlo madurado y trabajado mucho antes. Entonces, bueno, en principio la idea que los sustitutos naturales creemos que son Saro y Salado, y en principio son los que van a jugar. Y decía ayer precisamente Salado que insistías mucho en que quieres que el equipo sea protagonista con balón. Quizá no lo sea tanto, ¿no? Se está en ese debate, ¿no? De si no acabas de arrancar las posesiones, pero por otra parte también, vamos, otro día puede pasar un poco como en Madrid, ¿no? Que cuanto más se repliega, más espacio tiene para la gente rápida, ¿no? Sí. También. ¿Estáis un poco en ese debate todavía? Sí que estamos, sí, evidentemente. A mí, los que más o menos me conocéis y conocéis mi trayectoria, sabéis que me gusta un tipo de fútbol, y evidentemente ahora mismo no lo estamos desarrollando al 100%. ¿Qué pasa? Que yo también me tengo que adaptar a la gente que ha venido, y evidentemente en la plantilla hay un porcentaje muy alto de jugadores que les gusta ir al espacio. Entonces eso lo que nos genera en ciertos momentos es desequilibrio, porque el equipo está muy largo, y sobre todo que, bueno, es cierto que somos peligrosos cuando corremos, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, seguimos trabajando en el juego de posición, porque evidentemente en determinados momentos y contra determinados rivales tienes que tener más la pelota, pero sí que hay otras veces, como pudo pasar el otro día en Villagarcía, más en la segunda parte, que sí fue una orden mía de meternos un poquito más en posicionamiento plegado para dejarlo salir, y en el momento que recuperáramos correr, porque yo tenía la confianza de que en una transición les íbamos a hacer daño, como así fue. Pero bueno, ya te digo, sí que es cierto que estamos trabajando, como te decía Tony, en manejar más registros, ¿no? Evidentemente yo creo que el equipo es un equipo que el nuestro que transita bien, pero sí que me gustaría que con balón fuera más protagonista, que tuviera seguramente más personalidad, que no tuviera tanta prisa. Es un escenario que seguramente se nos dé este fin de semana, por lo que os decía antes, ¿no? El Langreo es un equipo que, si en el momento que recupere es capaz de lanzar sobre Dorian, o si juega Pana sobre Pana, nos puede generar muchos problemas. Entonces sí que es cierto que no vamos a renunciar a lo que creo que hacemos bien, que es transitar cuando detectamos una situación de desequilibrio, pero sí que me gustaría dar un paso adelante en el juego de posición.